Hola amigos, un viernes más en Radio Avalon. Estamos aquí en las píldoras de bienestar, píldoras de salud y hoy vamos a hablar de la diabetes. Soy Ana María Sánchez Peralta como farmacéutica y Luna Peralta como escritora. ¡Empezamos! La diabetes es una enfermedad metabólica y crónica. Ocurre cuando el cuerpo no puede producir suficiente insulina o no la utiliza de forma eficaz. Esto provoca que los niveles de glucosa en sangre estén elevados, pero que ésta no pueda entrar dentro de la célula. Y esto provoca una serie de problemas, sobre todo a nivel energético. La insulina es una hormona vital, no nos puede faltar. Podemos aguantar sin insulina unos días o a lo sumo 2 semanas, pero el cuerpo humano la necesita, porque si no aumenta la glucosa en sangre y tiene un espacio limitado para almacenarse esta glucosa. La mayoría en el hígado y también parte en riñón, pero también se puede almacenar convirtiéndose en grasa, pero si no entra a la célula para que se lleven a cabo las reacciones metabólicas para convertirse en ácidos grasos y grasa y triglicéridos, pues tampoco se hace esto bien. Habíamos visto que la glucosa tiene un almacenamiento inferior que la grasa. El cuerpo va acumulando la grasa alrededor y tiene casi una capacidad ilimitada para guardar grasa, pero no para guardar glucosa. Y cuando la glucosa no entra a las células y lleva a cabo sus reacciones metabólicas, que casi siempre son para la obtención de energía de esas monedas de ATP que habíamos visto en otras ocasiones que hemos hablado, pues si no puede, se tiene que convertir en glucógeno, pero esto tiene una capacidad limitada. Luego ya no puede seguir haciéndolo y entonces empieza a tener problemas nuestra retina, porque entra directamente en retina, en los ojos, en los nervios, empiezan a acumular glucosas. Esto tiene una dificultad porque atrofia a los nervios, al sistema nervioso. Los riñones, que están acostumbrados a rescatar la glucosa, no la dejan salir, empiezan a tener tanta que tienen que empezar a dejarla salir, y al dejar salir glucosa también dejan salir otras cosas, empiezan a funcionar mal. Entonces tanto la vista, los nervios y los riñones son los más afectados cuando la glucosa en sangre está aumentada. Cuando no tenemos insulina, el cuerpo entra en cetoacidosis diabética y esto es una urgencia. Es una urgencia que si no se trata adecuadamente es mortal. Por eso es muy importante que sepamos cómo tenemos que actuar en estos casos. Y saber, por ejemplo, que el diabético lo más importante es que mantenga una dieta adecuada, que haga ejercicio y que que tenga un gran cumplimiento de su medicación. Más del 80% de las diabetes conocidas son la diabetes mellitus tipo 2. Más del 80%, es decir, casi todas las diabetes son diabetes mellitus tipo 2. Pero también sabemos que hay diabetes mellitus tipo 1 y hay otras que también son específicas, como la gestacional, que es la única que es un poco así como reversible, que puede ser que cuando se termine la gestación, el embarazo, la mujer vuelva a tener niveles normales de azúcar. Esta es un poquito como posible reversible, pero ya tiene que tener cuidado de no tener tendencia a ser diabético en el futuro. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 2? Es la típica a partir de los 45 años, 40 años, porque aumenta con la edad. Es por el desgaste del páncreas. En cambio, la diabetes mellitus tipo 1, que hay 2 tipos, la autoinmune, que es la mayoritaria, que se encuentran anticuerpos contra estas hormonas, esta puede ser o autoinmune o idiopática, que es más rara, pero esta es desde chiquititos. Suele iniciarse con mucha orina. El niño de golpe orina mucho, adelgaza mucho y por eso se llama diabetes.
La palabra diabetes viene del griego y de la palabra diabainein, o que significa pasar a través o sifón. Es como se le puso ese nombre porque los médicos observaban que los pacientes expulsaban el agua apenas la bebían. Casi inmediatamente de beberla la expulsaban, como si el cuerpo fuera todo un tubo o un sifón. Y de ahí viene el nombre de diabetes. La diabetes mellitus tipo 1 que empieza en los niños, se suele observar eso, se suele observar que el niño bebe y hace mucho pipí demasiado rápido. Bueno, pues la diabetes tipo 1 necesitan insulina, desde chiquititos ya saben ellos cómo hacerlo, y la diabetes tipo 2 al principio se puede remediar con medicación oral y después sí se puede necesitar insulina. Bueno, hemos visto que las diabetes mayoritarias son la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus tipo 2 y la diabetes mellitus tipo 1, y luego está la gestacional. Pero luego hay otros tipos específicos que provocan este problema, otros tipos de enfermedades como defectos genéticos de la función de la célula beta, que esta célula beta es la del páncreas, la que genera la insulina. Luego están defectos genéticos en la propia acción de la insulina. Luego hay enfermedades del páncreas que ya provocan este problema. Luego hay endocrinopatías más complejas, como glucagonoma, feocromocitoma, síndrome de Cushing, que pueden provocar estos problemas también. Luego, inducidas por sustancias químicas o fármacos, también se pueden provocar diabetes. Infecciones como la rubiola congénita, y unas formas infrecuentes de diabetes autoinmunes diferentes, como Steve-Man, son complicadas. Y luego otros síndromes asociados a diabetes que también provocan este tipo de problema de resistencia a la insulina o de falta de acción de la insulina, como el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Down, que se ha visto asociado a problemas también de problemas de insulina y diabetes. Síndrome de Turner también se ha visto, Huntington, síndrome de Lawrence-Moon. Bueno, son cosas más raras, pero la mayoría de los diabéticos son o diabetes mellitus tipo 2, que es el 80-90% de las personas con diabetes, y la diabetes mellitus tipo 1, que es más juvenil. Hay otra que también es conocida, que es la diabetes MODY, que esa es un tipo de asociada a defecto genético. Bueno, ahora vamos a hablar de la diabetes mellitus tipo 2, que es la mayoritaria, la que más gente tiene, y es a partir de los 40 años va en aumento. Es decir, tú no puedes decir, en la población hay un porcentaje tal de diabetes mellitus tipo 2. No, porque va por edades. A los 18 años casi nadie tiene diabetes mellitus tipo 2 y a los 40 ya hay un porcentaje mayor. A los 50 mayor, a los 60 mayor, a los 70 mayor y a los 80 mayor. Es decir, que es una enfermedad que va en aumento con la edad, con lo cual cuando tengamos que decir un porcentaje de diabetes deberíamos acotar también de qué edades estamos hablando, porque son distintos los porcentajes de diabetes normales que hay, bueno, normales no, los porcentajes de diabetes que hay en la población según los rangos de edad, ¿vale? Yo, como hice un trabajo de investigación acerca de eso y del cáncer, porque bueno, esto es una anécdota, que yo veía que la insulina no solamente es importante en la división celular, que es lo que le achacan en su actuación, es decir, favoreciendo el cáncer, porque la división sin pasar ¿cómo se dice?, a diferenciarse la célula, agrandarse, diferenciarse y convertirse en célula de músculo, en célula de pulmón, en célula del riñón. No, se quedan chiquitas y se dividen y se dividen y se dividen. Eso es el cáncer.
Entonces yo vi que no solamente era importante la división, la insulina, también es importante la diferenciación de la célula, que es cuando no pasa a división, sino que pasa a diferenciarse, a convertirse en la célula, en el tejido en el que está. Es decir, la célula de pulmón en pulmón, célula de músculo en músculo, célula de corazón en corazón. Y entonces vi que era importante también la insulina en la diferenciación. Entonces no solamente favorece el cáncer, también lo disminuye porque tiende a provocar la diferenciación de la célula, que es justamente lo contrario al cáncer. Por eso asociar la insulina solamente a que favorece el cáncer no está bien, porque además sabemos que la gordura, la obesidad, la diabetes, el sedentarismo, todo eso favorece el cáncer. Entonces dices tú, bueno, ¿qué favorece el cáncer? ¿Ser diabético o la insulina? Las dos cosas no pueden ser. Y luego tenemos que ver también que la insulina tiene unos receptores, y al principio de la diabetes mellitus tipo 2 está aumentada la insulina justamente porque se hace resistente a los receptores, se vuelve resistente a la insulina, no entra bien. Y entonces el cuerpo, que es sabio, quiere que haya más insulina en las células, en los receptores de las células, para que entre la glucosa dentro. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que aumenta un poquito la insulina al principio, pero ese es un preludio de una diabetes mellitus tipo 2. Empieza con una resistencia a la insulina y luego acaba convirtiéndose en falta de insulina. Esta resistencia, que aumenta un poquito la insulina al principio, después se convierte en que no se genera bien, ni sale bien del páncreas, ni hay suficiente insulina. En ese trabajo de investigación que hice, justamente me fijé en qué tejidos dependían de la insulina para que la glucosa, que es una molécula difícil de pasar las membranas, porque tiene un poco la glucosa es un poco hidrófila, las membranas son lipófilas. Bueno, es un poquito complicado que entre una molécula de azúcar. Todo tipo de azúcares son complicados de pasar la barrera de la membrana celular. Entonces tienen unos receptores. Esos receptores de insulina, cuando llega la insulina, hacen que haya una cascada de reacciones que se generan GLUTs. Estos GLUTs se van hacia la superficie de la célula y captan la glucosa y la meten dentro. Bueno, ese es el sistema. Y estos GLUTs, 4 que son dependientes de insulina, la mayoría están en músculo esquelético, corazón y también adipocitos. Pero otros tejidos no son dependientes de insulina para que entren los azúcares. Yo, como hice este pequeño trabajo de investigación relacionando la falta de insulina con el cáncer también, pues hice una especie de catálogo de todas las GLUTs que existen, que son más de 13 o 14, bueno, había algunas que estaban confundidas, 14 GLUTs. Lo que pasa es que se llaman SGLT y SLC5A o SLC2A, porque en distintos idiomas se fue poniendo distintos nombres cada vez que descubrían una, y no se relacionaban unas con otras, unas estaban repetidas, unas estaban equivocadas. Bueno, al final hice yo un recuento de todas las GLUT, que lo tengo en un trabajito de investigación, y efectivamente me fijé en la GLUT, las GLUT intestinales. Estas son las que captan la glucosa del intestino hacia el cuerpo, pero la mayoría que se estudia luego son las GLUT que son las SLC2A, que esas son las que están en las células, en los distintos tejidos. Y hay algunas que son dependientes de insulina y otras no. La mayoría de nuestros tejidos musculares son dependientes de insulina. Pero es verdad también que hacer ejercicio hace que mejore también
la sensibilidad del receptor de insulina en el músculo, y por eso es importante que el diabético también haga ejercicio. Bueno, luego tengo aquí el trabajo de investigación delante para verlo, y efectivamente la GLUT1 no es dependiente, la GLUT4 sobre todo es la más dependiente de insulina para que entre a las células, pero hay células que no tienen este problema, ¿no? Algunas intestinales, algunas de placenta, el cerebro ya sabemos que la glucosa entra directamente, no hace falta la insulina, en la retina tampoco, en algunas cosas como algunos tejidos, algunas zonas pulmonares, testículos, bueno, hay algunos tejidos que no son dependientes de insulina, pero la mayoría, la zona mayoritaria de uso del cuerpo humano sí son dependientes de insulina, y por eso no nos puede faltar, porque si no, todos estos tejidos se ven faltos de síntesis de moneda energética, de energía, ¿no? Que es el ATP. Bueno, los que os comenté de la población que tiene diabetes, que es en función de los rangos de edad, se ha visto que de 25 a 34 años se tiene un 1,5 o 2,5 de porcentaje de diabetes. Que entre 35 y 45 años esto ya sube a 7. De 45 a 54 años ya sube a 14, y de 55 a 64 años ya sube a 20. Y bueno, más de 65 años, un 25% tienen diabetes. Como veis, es importante saber en qué rango estamos hablando para saber si es más probable o menos probable ser diabético. Bueno, pues hablando aparte de mi pequeño trabajo de investigación que hice, era ver en las personas con cáncer, diagnosticadas de cáncer, cuántos eran diabéticos en el momento del diagnóstico, y comparando con la población general en los rangos de edad, me salió que en cada rango la gente que estaba con cáncer, menos los más jóvenes, casi todos tenían un mayor porcentaje que el del rango normal de la población general. Es decir, había más diabéticos en las personas con cáncer que en la población general. Eso me salió. Y sobre todo hombres, y sobre todo cáncer de próstata. Había muchos hombres con cáncer de próstata que también eran diabéticos. Bueno, esto es un inciso acerca de mi pequeño trabajo de investigación, que me salió efectivamente que las personas recién diagnosticadas con cáncer tenían un porcentaje más de diabetes. Bueno, ahora vamos a decir qué se debe hacer cuando una persona se da cuenta o descubre que es diabética y empieza con sus tratamientos. Ya sabemos que la glucosa no puede faltar, pero para eso también está la gluconeogénesis, es decir, que se sintetiza a partir de otras cosas como lactato, del aminoácido alanina y del glicerol. El glicerol es una molécula que sale cuando se libera cuando se descomponen los ácidos grasos, que están sujetos en una molécula de glicerol. El glicerol es como una cadenita de 3 carbonos con OH, con grupos hidroxilos de alcohol, y cada grupo de hidroxilo tiene una cadenita de grasa. Pues cuando metabolizamos las grasas y los desarmamos, ese glicerol sirve para generar luego glucosa con la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque no comamos glucosa, la podemos generar. Y entonces no comer glucosa es muy importante para que ésta no aumente en sangre. Por eso lo primero que se hace cuando una persona descubre que es diabética es no comer azúcares, ¿vale? Pero ya hemos dicho que también la insulina es necesaria, no puede faltar. Entonces, si tenemos problemas de síntesis o de liberación de insulina del páncreas, tenemos que empezar a tomar los medicamentos. Se empieza normalmente, si es diabetes mellitus tipo 2, por los orales.
El medicamento oral más usado es la metformina, que es una biguanida, y esto actúa disminuyendo la gluconogénesis, bajando la producción de glucosa en el hígado y aumentando la sensibilidad de los receptores de insulina. Luego también tenemos la dapagliflozina o empagliflozina, que ya sabéis que los nombres son terribles, que son inhibidores de de la SGLT2, y lo que sí veis es que hacen que el riñón no pierda tanta glucosa, no expulse glucosa, y protege este desgaste del riñón. Luego están las sulfonilureas, que son las gliclacidas. Estas lo que hacen es directamente que las células beta del páncreas produzcan y liberen más insulina. Pero todo esto tiene un límite, porque también es verdad que el páncreas se desgasta. Entonces, esto se puede dar en determinados pacientes. Luego hay otras menos usadas, como la pioglitazona, la carbosa, pero bueno, estas son las de las orales. Luego tenemos las insulinas, que las tenemos rápidas para el momento antes de comer y lentas, que hacen efecto todo el día. Pues la Fiasp, la Novorapid, la Pidra, el Humalog y la Actra Rapid, no tan rápida, pero también rápida, son las ultra rápidas, las que se usan para el momento de comer. Luego las basales son intermedias o prolongadas. Ahí tenemos las Levemir, las Tresiva. Y luego las mezclas son las Mixtar, la Novomix y la Humalog Mix. Bueno, pues estas son las medicaciones que sabemos que también son importantes, porque no nos puede faltar insulina tampoco. Entonces vemos que el ejercicio, la dieta y la adherencia al tratamiento, es decir, lo que te diga el médico lo tienes que hacer, eso es lo más importante para el tratamiento de la diabetes. Bueno, espero que os haya gustado mucho esta nueva explicación en estas píldoras de sabiduría, píldoras de salud, píldoras de bienestar, que es para que sepamos que tenemos que hacer para un buen rendimiento de nuestro cuerpo humano. Un abrazo a todos y nos vemos el próximo viernes en Radio Avalon. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.